aquí en Santa Cruz de la Sierra este jueves y vamos a tener enseguidita ya con Miguel el contacto en exclusiva con Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos, ex presidente de la Cámara de Senadores. En su momento se dijo que era el tercer hombre del MAS después de Álvaro García Linera. Ha estado preso ¿cuánto tiempo en la cárcel? Casi 11 años. Casi 11 años. Y va a acceder por primera vez a una entrevista en este momento en exclusiva con un medio de comunicación en Bolivia para hablar de su situación y un poco las perspectivas del propio país. A ver, vamos Miguel, ya está creo en la línea. Está en la línea don Santos Ramírez. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, desde Asuntos Centrales de Marítima. Un ratito, lo vamos a saludar. ¿Ya estamos con él? ¿Ya estamos? Eduardo, sí. Vamos Miguel, saludarlo a Santos Ramírez. ¿Cómo le va don Santos Ramírez? Muy buenas tardes. Estoy junto a Tufí Aré. Lo estamos hablando desde Asuntos Centrales de Radio Marítima. Buenas tardes, un gusto saludarlos a Radio Marítima desde acá, desde La Paz. Bien, don Santos Ramírez. Caramba, usted está cerca, ya creo que en los últimos trámites legales para obtener su libertad, a punto de cumplir casi 11 años de detención por el caso, el escándalo de Cátler, Unicervic, en fin, un entramado legal que obviamente ha hecho que usted tenga que pagar una condena allí. Y bueno, ¿cómo ve la posibilidad de recuperar su libertad, don Santos Ramírez, luego de casi una década o más de estar detenido en la cárcel? Bueno, yo creo que lamentablemente hemos sido víctimas de una persecución no solamente legal, sino ante todo una persecución política, porque no se puede entender después de estos 11 años de estar privado de libertad por una gestión simplemente de 10 meses de yacimientos petroleros fiscales bolivianos, se haya aperturado más de 15 procesos por 10 meses de administración, y eso lamentablemente ha hecho que nunca pueda recuperar mi libertad. Yo tenía como 4 detenciones aparte de mi sentencia, y creo que eso ha perjudicado en gran manera para que podamos asumir una defensa en marco del respeto de la Constitución y de las leyes. Yo lamento que esto haya ocurrido, y posiblemente no ha ocurrido con Santos Ramírez, ha ocurrido también con mucha gente en los diferentes tribunales de justicia y fiscalías, y es lamentable, y nuestra justicia está muy mal, el órgano judicial está muy pésimo en nuestro país, y creo que a todos nos interesa que la justicia vaya mejorando. Nosotros, después de tanto tiempo, estamos haciendo los trámites que corresponde para precisamente lograr nuestra libertad. Esperemos que sea antes de fin de año, para volver a reencontrarse con la familia y para volver a retomar nuestra vida normal después de tanto tiempo. Don Santos Ramírez, ¿sigue sosteniendo la teoría de un complot? Usted deslizó esa posibilidad, y que los verdaderos autores, ¿no es cierto?, de este escándalo de corrupción nunca fueron detenidos. ¿Sigue sosteniendo esa teoría? No es que yo siga sosteniendo, sino el tiempo, los hechos, la realidad ha demostrado de manera contundente. Miren, solamente quiero darles un dato. Sobre la planta de Río Grande, creo que el delito de Santos Ramírez es desafiar a la historia de nuestro país en el sector de hidrocarburos, construir plantas de separación de licuables en Bolivia. Ese fue, creo, el mayor delito de Santos Ramírez. No fue un administrador en IEPCD, un administrador netamente de oficina, sino decidimos emprender. Pero cuando nos dimos cuenta que eso parece que molestaba algunos intereses para afuera y para dentro del gobierno, lamentablemente hicieron esta patrañada, porque inventaron como que había una coima, una corrupción. Pero si la licitación ya fue en junio de ese año, pues ya estaba en proceso de construcción la planta, era una planta que se estaba fabricando en Estados Unidos. Y yo debo decirles, sobre ese tema hay una auditoría especial que han realizado técnicos de YPFB y técnicos de PDVSA en la GURSI, y la fuente más importante está en Estados Unidos. Y creo que a partir de eso podemos demostrar al país, quienes lamentablemente por solo liquidar a un compañero, a un hermano, a un líder que en su momento se hizo con legitimidad, lamentablemente lograron sepultarlo civil y políticamente. Eso es lo que ocurrió en mi caso.
Señor Ramírez, cuando usted dice que ha sido víctima de una persecución política, ¿a quién identifica? Porque estamos hablando de su propio partido, que estaba en ejercicio de gobierno. Compañero, a ver, Sí. no hay propio partido. Yo he sido expulsado hace 10 años creo que tomaron la decisión de expulsarme, por lo tanto yo no tengo partido. Ya. Eso debe quedar bien Pero claro en su país. momento usted era parte de un gobierno que finalmente es el que... Definitivamente. el Eso que es lo definió se había su... construido desde Sí. las bases. Y yo creo que ahí está claramente definido. Hay confesiones de fiscales, de policías, de investigadores que señalan que fue precisamente vicepresidencia, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, y yo a estas alturas puedo entender con aquiescencia y conocimiento del propio expresidente Evo Morales. Pero seguramente vamos a salir a aclarar y vamos a salir a confrontar con toda la prueba que se tiene quiénes le hicieron daño al país y cuánto le hicieron. Quiero darle un dato, en Santa Cruz pueden averiguarlo. Planta de Río Grande, Santos Ramírez firmó por $86 millones. La misma planta construyeron en el mismo lugar, la misma planta, pero sobrepasó los más de $220 millones. ¿Quién perdió? El país. Y lamentablemente creo que aquí queda bien claro. Otra cosa hubiera sido que construyan la planta con igual o menores recursos. No fue así. Entonces los hechos demuestran, las evidencias demuestran, los trabajos de peritaje demuestran que lamentablemente eso fue una gran estafa al país, una gran mentira al país, solo con el propósito de perjudicarle a Santos Ramírez. Bueno, entonces el vicepresidente, ministro de gobierno y de la presidencia en ese momento fueron los autores de esta persecución o de esta especie de complot contra su persona. Claro, yo no lo digo hoy, sino están ahí ahora. Durante el juicio se ha ido transparentando. Muchas autoridades han ido manifestando qué personajes llamaban, qué personajes no llamaban. Y yo varias veces también he tenido la oportunidad de conversar con jueces y tribunales, con fiscales, y me decían, mire señor Santos, no vamos a poder hacer nada porque tenemos la presión de vicepresidencia, tenemos la presión de tal ministro. Esa era lamentablemente la administración de nuestra justicia manoseada, lamentablemente para perjudicar a diferentes personas como el caso mío en La Paz. En su momento se dijo que esta persecución o complot podría estar motivada por un deseo de sacarlo a usted de escenario en competencia por candidatura en su momento a la vicepresidencia o presidencia inclusive. ¿Tiene que ver algo con esa percepción? Mire, yo en su momento, la verdad, entregué mi vida por un proyecto, por un sueño de país, convencido de que Bolivia podía cambiar radicalmente, estructuralmente, lo que en política, en economía y en lo social se determina que el país sea un país productivo, un país que realmente pueda ofertar nuevos derroteros a los del Valle, del Oriente, a los del Occidente. Pero cuando yo me di cuenta que también en política hay complots internos, y ese complot interno vino porque la gente tomó simpatía con mi persona, y era un hombre que trabajaba a la fidelidad del proyecto, del instrumento político, a la fidelidad inclusive de ese entonces, del propio líder, pero después me di cuenta que nunca debería de haber hecho ese trabajo, creo que debía ser más bien un sumiso, y creo que eso me causó estos grandes problemas. La gente me decía, hermano Santos, después de Evo estás tú. Eso es lo que escuchaba en los 9 departamentos. Yo he recorrido todo el país, he estado en todos los lugares, y por eso los hermanos cuando vienen a visitarme a San Pedro, lamentablemente les duele que uno esté encerrado después de haber trabajado tanto, no solamente por el MAS, por el instrumento o por Evo Morales, sino se trabajó por el país. Y eso es lo que vamos a demostrar. Yo quiero recordar al pueblo boliviano, ¿quién trabajó la ley de hidrocarburos para entregar más recursos económicos a los departamentos productores, no productores, a los municipios, a las gobernaciones, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los pueblos indígenas? Fuimos nosotros, no fue Evo Morales, no fue el vicepresidente, no fueron los ministros. Eso queda claro y eso está escrito en la historia de nuestro país. Señor Ramírez, ¿usted perdió totalmente contacto con Evo Morales después que ingresó a la cárcel? No, definitivamente. Yo terminé peleando en Palacio después de llegar. Cuando hicieron la intervención fue una mentira tremenda porque él me dijo, yo denuncié 2 veces a YPG para que se haga una investigación, una auditoría. Me dijeron que yo pues era un cobarde, que por qué tenía que denunciar, que debía yo estar ahí. Claro, ellos tenían todo preparado. Pues yo no tomé más ningún contacto porque además no había razón para hacerlo porque ya estaba privado de libertad. ¿El cambio de gobierno le facilita la posibilidad de salir en libertad?
Yo creo no tanto el cambio de gobierno, creo que los jueces y fiscales tienen que administrar justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. No creo que los gobiernos deban tener influencia ni en esta ni en la justicia que tengamos en el país, porque no se trata solo de Santos Ramírez. Hay cientos, miles de familias, hombres y mujeres en las cárceles. Le doy un dato. El año 2006, la población penitenciaria de los privados de libertad entre hombres y mujeres aproximadamente estaba en 6.700 presos en el país. Al 2019 estamos hablando de aproximadamente 20.000 presos en el país. Por lo tanto, ha habido un manoseo increíble del poder político hacia las estructuras del órgano jurisdiccional. Don Santos Ramírez, permítame preguntarle lo siguiente. Usted fue un hombre cercano a Evo Morales, es decir, cuando generaron este proyecto, incluso usted compartió alojamientos, lugares donde tenían que de descanso, en fin, es decir, lo conoce al hombre en toda su estatura. ¿En qué se equivocó Evo Morales para pifiar esta oportunidad de reproducir el poder, pero desde lo legal o constitucional? Márqueme algunas pautas de la equivocación y del proyecto político. Yo le voy a resumir algo importante. La lucha histórica del movimiento campesino, del movimiento indígena, del movimiento popular en nuestro país fue la lucha por la tierra y el territorio. La lucha por la tierra y el territorio significa construir un país produciendo, un país con empleo, un país con dignidad, con soberanía, con identidad. Eso no se construyó en Bolivia, lamentablemente. Se siguió titulando minifundio, surcufundio, y eso nos va a seguir llevando a que unos pocos tengan mayor extensión y la mayoría siga teniendo menor superficie de producción. Pero lo más grave, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, donde además Evo Morales no estuvo en la Asamblea Constituyente, fuimos nosotros, mi persona más algunos constituyentes, que tuvimos que salvar aún empeñando nuestra vida la nueva Constitución. Esa Constitución le demandaba a Evo Morales para que implemente la democracia comunitaria y la democracia directa. Evo Morales se ancló en la democracia representativa y nunca cumplió lo que manda la Constitución, una democracia directa, participativa y una democracia comunitaria. A nuestros hermanos indígenas originarios, quechuas, aymaras, guaraníes y a todas las naciones de Bolivia quiero preguntarles: no hay la democracia comunitaria solo por la negligencia y la responsabilidad de Evo Morales. Políticamente, el derecho político no ha sido profundizado para los más marginados. Lo mismo podemos decir en la parte de la economía. La economía comunitaria fue el pilar fundamental, la propuesta en la Asamblea, en el proceso constituyente. La economía comunitaria era devolverle la dignidad al hombre y a la mujer del campo, no solo del altiplano, del valle, sino también del oriente. Pero eso no ocurrió. Hoy podemos ver, son las mismas herramientas de trabajo de producción en el oriente, en el valle y en el occidente. No llegó ni la revolución agraria, menos la economía comunitaria a los más necesitados. Y por último, debo decir en lo social, proclamamos en la nueva Constitución que está escrita la justicia indígena originaria. Y creo que fue el señor Álvaro García Linera que sacó una ley de deslinde para liquidar la justicia indígena originaria. Esto es lo que podemos mirar. Por lo tanto, yo soy un convencido. La lucha va a continuar. Aquí ya no interesa que esté o no esté Evo. Evo será juzgado por la historia, será juzgado por las bases, pero Bolivia no puede estancarse. Bolivia tiene que ir hacia un reencuentro, hacia una reasimilación. Yo creo que mucho daño nos ha hecho profundizar lo ideológico y dejar para otro lado nuestras potencialidades de dignidad, de soberanía y de identidad. Creo que por esos parámetros Bolivia va a salir adelante. Ha salido varias veces en este último tiempo antes y seguramente tendremos la misma capacidad y la misma fortaleza para seguir avanzando. Señor Ramírez, hablando de su futuro, ¿usted al salir en libertad va a seguir haciendo política? ¿Va a intentar volver al MAS? ¿Va a hacer algo? Miren, yo quiero confesar al país y por intermedio de ustedes, yo tengo hoy una nueva política: servir a Dios, servir a Jesucristo con la fortaleza del Espíritu Santo. Soy un hombre que me he encontrado en mis dificultades con alguien que es mi creador, con alguien que realmente me ha llenado de sabiduría y de entendimiento, me ha sanado, me ha cuidado y hoy estoy con vida. Yo soy ahora un servidor de Dios. De la política no quiero decir nada porque primero ahora está Dios y después está mi familia,
al que seguramente me deberé en los primeros días o los primeros meses después de mi salida. ¿Pero descarta la política o pensará algún momento No, volver? yo por el momento de la política absolutamente nada, porque creo que eso es lo que han logrado Evo y Álvaro para liquidarme civil y políticamente. No quiero hablar absolutamente nada de política, pero sí mi pensamiento, mi ideología va a seguir trabajando sin mirar distancias, sin mirar diferencias, porque ese creo que es el compromiso de un boliviano que ha soñado en algún momento país, el que ha soñado un rojo, amarillo y verde, y seguiremos en esa ruta. Usted que ha conocido el MAS por dentro y ya sin Evo Morales ni García Linera para ser candidatos, ¿qué cree que debería ser el MAS en materia de la sucesión de Evo Morales y de García Linera? ¿Hay alguna persona, algún perfil que le parezca importante para la sucesión? Miren, en este momento, a cualquier movimiento político, a cualquier partido político, cuando sucede esta crisis, la que está pasando en este caso, una fuerza política como es el Movimiento al Socialismo, lo que debería de hacerse es recuperar la fortaleza orgánica de su estructura política y de su estructura social. Eso significa el futuro sucesor de los líderes que en este momento están fuera del país debería de salir de las propias entrañas del instrumento político y de las propias entrañas de los movimientos sociales. Creo que ya no más entenados políticos al interior del instrumento político, sino hijos legítimos para seguir construyendo la lucha por la tierra y el territorio, la lucha por democracia comunitaria. Se habla de David Choquehuanca, del ex ministro Arce, Luis Arce. ¿Usted qué cree respecto a estos nombres? A ver, mira, yo creo que hay un tema que hay que discutir al interior del MAS. Tiene que ser la línea de identidad, es un hilo muy importante al interior del MAS. La línea de identidad. Y esa línea de identidad no lo tiene en este momento ningún otro compañero y compañera que no sea el ex canciller, que es el señor David Choquehuanca. Bueno, muchas gracias, Santos. Y una última pregunta al cerrar, y agradeciendo además este contacto exclusivo con Asuntos Centrales. En lo personal, ¿cuál fue el error fundamental de Evo Morales en lo personal? Es decir, ya nos habló desde la dimensión política de cómo ha estructurado orgánicamente el partido y los errores, pero en lo personal, muchos dicen que Evo ha sido enemigo del propio Evo. Usted lo conoce en lo personal. Lo escuchamos, don Santos. Mire, yo creo que el error histórico que los pueblos indígenas que no lo van a perdonar es haber traicionado la agenda del movimiento popular y la agenda del movimiento campesino indígena originario. Hay una agenda que el pueblo boliviano le dejó bien sellado desde la ciudad del Alto, y hay una agenda del movimiento campesino que él sí lo abandonó, lo traicionó lamentablemente. Muy bien. Gracias, don Santos Ramírez, por este contacto, por la disponibilidad de su tiempo. Se ha gestionado durante 2-3 días esta entrevista con don Santos Ramírez para convencerlo de que este era el medio y el programa por el cual podíamos recoger sus percepciones. Hasta una próxima oportunidad, don Santos Ramírez. Muy agradecidos por este contacto. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Santos Ramírez. Estuvo con nosotros aquí en exclusiva, ya lo saben. David Choquehuanca, según él, debe ser. Y suena muy fuerte lo de David Choquehuanca. Es un tema de identidad, dijo, ¿no? Es un tema de identidad. Y bueno, claro, Choquehuanca tiene el perfil, ¿no? Es lo que más o menos ha dejado entrever. Sí. Nos tenemos que ir. Se cumplió la hora. 17:57. Bienvenido, Choco. Ya, bienvenido. Esperando. Sí. Muy bien. Vamos, si nos faltó una tanda, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Y ya nos alistamos para el domingo. Hasta mañana.